Capítulo 1. La presencia que habla antes que las palabras. Hay personas que entran en una habitación y algo cambia de inmediato. No levantan la voz. No intentan dominar la conversación. No buscan llamar la atención de forma exagerada. Sin embargo, su presencia se siente. Las personas comienzan a observarlas con más atención. Las conversaciones disminuyen ligeramente de intensidad. Incluso el ambiente parece reorganizarse de una manera casi imperceptible. Ese fenómeno no ocurre por casualidad. Se trata de una cualidad que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un gran impacto en la forma en que los demás perciben a una persona. Es lo que podemos llamar autoridad invisible. La autoridad invisible no depende de un título, de una posición social o de un cargo formal. Tampoco depende de hablar más fuerte que los demás o de demostrar superioridad. Es una forma de presencia. Una presencia que comunica seguridad, calma y claridad incluso antes de pronunciar una palabra. La mayoría de las personas intenta ganar respeto utilizando métodos visibles. Intentan convencer, discutir, demostrar que tienen razón o imponerse en cada conversación. Pero el respeto que nace de la presión rara vez dura. Cuando alguien intenta forzar el respeto, muchas veces genera resistencia. En cambio, el respeto que nace de la presencia interior suele aparecer de forma natural. Las personas perciben señales sutiles en el comportamiento de quienes las rodean. Estas señales aparecen en detalles que muchas veces no se notan conscientemente. La forma de caminar, la postura del cuerpo, la manera de mirar a los demás, la tranquilidad con la que una persona ocupa el espacio. Nuestro cerebro está diseñado para interpretar estas señales de forma muy rápida. En pocos segundos formamos impresiones sobre la confianza, la estabilidad o la inseguridad de alguien. Cuando una persona entra en un lugar con movimientos nerviosos, mirada baja o energía agitada, el entorno percibe esa inquietud. Pero cuando alguien se mueve con calma y naturalidad, transmite una sensación completamente distinta. No necesita hacer nada extraordinario. Simplemente está presente. La verdadera presencia no se construye intentando parecer importante. Se construye desarrollando una estabilidad interior. Cuando una persona se siente cómoda consigo misma, su comportamiento cambia de forma natural. No necesita demostrar constantemente su valor. No necesita competir por atención. No necesita llenar cada silencio con palabras. Esta tranquilidad interior se refleja en la forma de actuar. La postura se vuelve más abierta y relajada. La mirada se vuelve más directa pero serena. Los movimientos se vuelven más conscientes. Estos detalles, aunque parezcan pequeños, envían mensajes poderosos. Las personas perciben que están frente a alguien que se respeta a sí mismo. Y cuando alguien se respeta a sí mismo, genera una impresión profunda. El respeto que los demás sienten muchas veces comienza con el respeto que una persona tiene por sí misma. Cuando alguien duda constantemente de su propio valor, esa duda se filtra en su comportamiento. Puede aparecer en la forma de hablar demasiado rápido, en la necesidad de explicar cada acción o en el intento de agradar a todos. Pero cuando una persona reconoce su propio valor interior, no necesita esforzarse para demostrarlo. Simplemente actúa con coherencia. Habla cuando es necesario. Escucha cuando es apropiado. Permanece en silencio cuando no hay nada importante que decir. Esta simplicidad genera una impresión de equilibrio. Las personas sienten que están frente a alguien que no está tratando de probar nada. Alguien que simplemente es. Ese tipo de presencia tiene un impacto profundo en cualquier entorno. En una conversación, por ejemplo, las personas con presencia fuerte no interrumpen constantemente. Escuchan. Observan. Cuando hablan, lo hacen con calma. No necesitan apresurarse para ser escuchadas. Su ritmo es más tranquilo, y esa tranquilidad hace que los demás presten más atención. La presencia también se refleja en la forma de reaccionar ante las situaciones. Cuando algo inesperado ocurre, muchas personas reaccionan con prisa o con tensión. Pero alguien con verdadera autoridad interior mantiene la calma. Observa primero. Evalúa. Luego actúa. Ese pequeño espacio entre la situación y la reacción crea una impresión poderosa. Demuestra control. Demuestra claridad. Demuestra estabilidad. Las personas tienden a confiar más en quienes muestran esa capacidad de mantener la calma. Porque la calma transmite seguridad. La seguridad transmite liderazgo. Y el liderazgo natural genera respeto. Otro aspecto importante de la presencia es la relación con el silencio.
Muchas personas se sienten incómodas cuando aparece un momento de silencio en una conversación. Intentan llenarlo rápidamente con palabras. Pero quienes tienen una presencia fuerte no temen el silencio. Pueden permanecer en silencio sin sentirse obligados a decir algo. Este tipo de tranquilidad comunica confianza. Demuestra que la persona no depende de la aprobación inmediata de los demás. El silencio se convierte entonces en una extensión de su presencia. Una pausa que refuerza la sensación de control y claridad. A medida que comienzas a observar a las personas que inspiran respeto de manera natural, notarás que muchas de ellas comparten estas características. No buscan dominar cada situación. No necesitan demostrar constantemente su valor. Se mueven con calma. Hablan con intención. Escuchan con atención. Su presencia no es agresiva. Es estable. Y esa estabilidad tiene un efecto profundo en quienes los rodean. Las personas sienten que están frente a alguien que no se deja arrastrar fácilmente por el caos o la presión. Alguien que permanece centrado. La autoridad invisible comienza exactamente ahí. No en las palabras. No en la fuerza. No en la necesidad de imponerse. Comienza en la forma en que una persona habita su propio espacio interior. Cuando tu mente está en calma y tu presencia es clara, tu comportamiento refleja esa estabilidad. Y cuando esa estabilidad se vuelve visible para los demás, algo ocurre de forma natural. El respeto comienza a aparecer. No porque lo hayas exigido, sino porque tu presencia lo inspira. Capítulo 2. El lenguaje silencioso del respeto. Antes de que una persona pronuncie una sola palabra, su cuerpo ya ha comunicado muchas cosas. El cuerpo habla constantemente. La postura, la forma de caminar, la dirección de la mirada, el ritmo de los movimientos e incluso la manera de respirar transmiten señales que los demás interpretan casi de forma instantánea. Estas señales forman parte de lo que se conoce como lenguaje no verbal. Aunque muchas personas creen que el respeto se gana únicamente a través de las palabras, en realidad una gran parte de la percepción que los demás tienen de nosotros se construye a partir de este lenguaje silencioso. En pocos segundos, el cerebro humano comienza a evaluar si alguien parece seguro, nervioso, confiado o inseguro. Este proceso ocurre de manera automática. Las personas no siempre son conscientes de que lo están haciendo, pero su mente interpreta rápidamente la información que recibe del comportamiento corporal de quienes las rodean. Por ejemplo, cuando alguien mantiene una postura encorvada, evita el contacto visual y realiza movimientos rápidos o nerviosos, suele transmitir una sensación de inseguridad. No significa necesariamente que esa persona sea débil o incapaz, pero el cuerpo está enviando señales que los demás interpretan como falta de confianza. En cambio, cuando alguien mantiene una postura estable, se mueve con calma y sostiene la mirada de manera tranquila, transmite una impresión completamente diferente. Proyecta seguridad. Y la seguridad suele generar respeto. Es importante comprender que el lenguaje corporal no se trata de actuar o fingir una personalidad diferente. No se trata de imitar gestos de autoridad o de exagerar la postura para parecer dominante. La verdadera autoridad corporal nace de la coherencia entre el estado interior y la forma exterior de moverse. Cuando una persona se siente tranquila y segura por dentro, su cuerpo lo refleja naturalmente. Los movimientos se vuelven más lentos y precisos. La postura se vuelve más abierta. La respiración se vuelve más profunda. Estos pequeños detalles generan una presencia que los demás perciben con facilidad. Uno de los elementos más importantes del lenguaje silencioso del respeto es la forma en que una persona ocupa el espacio. Las personas inseguras suelen tratar de ocupar el menor espacio posible. Sus movimientos son pequeños. Sus hombros se inclinan hacia adelante. Sus brazos permanecen cerca del cuerpo. Este tipo de postura envía una señal inconsciente de retraimiento. En cambio, las personas con mayor confianza ocupan el espacio de forma natural. No lo hacen de manera agresiva ni exagerada. Simplemente se permiten estar presentes. Sus hombros permanecen relajados y abiertos. Su postura es estable. Su cuerpo transmite comodidad con el espacio que ocupan. Esta diferencia puede parecer mínima, pero influye profundamente en la percepción que los demás tienen de alguien. Otro aspecto fundamental es la mirada. La forma en que una persona mira a los demás comunica una gran cantidad de información. Evitar constantemente el contacto visual puede interpretarse como inseguridad o falta de confianza. Pero una mirada excesivamente intensa o desafiante también puede generar incomodidad. La autoridad invisible se expresa a través de una mirada equilibrada. Una mirada tranquila,
directa y natural. Cuando una persona sostiene el contacto visual con calma mientras escucha o habla, transmite atención y seguridad. No necesita desafiar ni intimidar. Simplemente está presente. Esta presencia crea una conexión más auténtica con los demás. Las personas se sienten escuchadas y tomadas en serio. Y cuando alguien se siente tomado en serio, tiende a responder con mayor respeto. El ritmo de los movimientos también tiene un impacto importante. Las personas que se mueven con prisa constante suelen transmitir ansiedad o presión. En cambio, quienes se mueven con un ritmo más pausado proyectan control. Esto no significa moverse lentamente de forma artificial. Significa actuar sin apresurarse innecesariamente. Tomar el tiempo necesario para realizar cada acción. Caminar con paso firme. Sentarse con calma. Hacer gestos naturales y conscientes. Este tipo de comportamiento transmite estabilidad. Y la estabilidad es una cualidad profundamente asociada con la autoridad. La respiración también influye en el lenguaje corporal. Cuando alguien está nervioso o tenso, su respiración suele volverse rápida y superficial. Este patrón de respiración afecta la voz, los movimientos y la postura. Pero cuando una persona respira de forma profunda y tranquila, su cuerpo se relaja. La voz se vuelve más clara. Los movimientos se vuelven más fluidos. La presencia se vuelve más estable. Muchas personas subestiman la importancia de estos detalles. Creen que la autoridad depende principalmente de las palabras o del contenido de lo que se dice. Sin embargo, el impacto del lenguaje silencioso es enorme. Antes de que una conversación comience, las personas ya han formado una impresión inicial. Esa impresión influye en cómo interpretarán todo lo que suceda después. Cuando tu lenguaje corporal transmite calma, equilibrio y seguridad, las personas tienden a escucharte con mayor atención. Tus palabras adquieren más peso. Tus ideas reciben más consideración. Tu presencia se vuelve más influyente. Pero cuando el cuerpo transmite inseguridad o tensión, incluso las palabras más inteligentes pueden perder impacto. Por eso desarrollar autoridad invisible implica prestar atención al lenguaje silencioso del cuerpo. No para fingir una imagen artificial, sino para alinear la presencia exterior con una sensación interior de estabilidad. A medida que comienzas a ser consciente de tu postura, de tu respiración y de la forma en que te mueves, algo empieza a cambiar. Tu presencia se vuelve más clara, más tranquila, más sólida. Y cuando esa presencia comienza a percibirse en tu comportamiento diario, los demás responden de manera diferente. Las conversaciones se vuelven más respetuosas. Las personas prestan más atención a lo que dices. Tu influencia crece de forma natural. Todo esto ocurre sin necesidad de levantar la voz. Sin necesidad de imponerte. Solo a través del poder del lenguaje silencioso que tu presencia transmite constantemente. Capítulo 3. El poder del silencio estratégico. En la mayoría de las conversaciones modernas existe una tendencia constante a llenar cada espacio con palabras. Muchas personas sienten la necesidad de hablar rápidamente, de explicar todo con detalle o de responder de inmediato a cada comentario. Existe una especie de presión invisible que empuja a mantener la conversación en movimiento continuo. Pero las personas que poseen verdadera autoridad invisible comprenden algo diferente. Comprenden el poder del silencio. El silencio no es simplemente la ausencia de palabras. Es una herramienta de comunicación extremadamente poderosa cuando se utiliza con conciencia. Cuando alguien habla constantemente, su mensaje puede perder claridad. Las palabras se acumulan y la atención de los demás comienza a dispersarse. Pero cuando una persona elige cuidadosamente cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, cada palabra adquiere mayor importancia. El silencio crea espacio. Espacio para que las ideas se asienten. Espacio para que los demás reflexionen. Espacio para que la presencia se haga más evidente. Muchas personas temen el silencio porque lo interpretan como incomodidad o debilidad. Creen que si no hablan rápidamente, los demás pensarán que no tienen nada que decir. Sin embargo, quienes han desarrollado una presencia fuerte entienden que el silencio puede comunicar seguridad. Una persona que no se siente obligada a llenar cada pausa demuestra que está cómoda consigo misma. No necesita apresurarse para demostrar su valor. Puede observar. Puede escuchar. Puede esperar el momento adecuado para intervenir. Este tipo de comportamiento transmite control. Y el control es una de las señales más claras de autoridad. En una conversación, por ejemplo, el silencio puede utilizarse para escuchar de verdad. Muchas personas escuchan solo para preparar su próxima respuesta.
Mientras la otra persona habla, su mente ya está construyendo argumentos o buscando qué decir a continuación. Pero quienes dominan el silencio estratégico escuchan con atención plena. Permiten que la otra persona termine su idea. Procesan la información. Luego responden con calma. Este tipo de escucha crea un impacto profundo. Las personas se sienten comprendidas. Y cuando alguien se siente comprendido, su actitud cambia. Se vuelve más abierto, más respetuoso y más dispuesto a considerar el punto de vista del otro. El silencio también puede ser una herramienta poderosa en momentos de tensión. Cuando surge un desacuerdo o una situación difícil, muchas personas reaccionan inmediatamente. Hablan rápido. Intentan defenderse. Intentan justificar sus acciones. Pero esta reacción impulsiva suele aumentar la tensión. En cambio, una persona que domina el silencio puede detenerse por un momento. Respira. Observa la situación. Permite que el momento se calme antes de responder. Este pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta demuestra algo importante. Demuestra autocontrol. Y el autocontrol genera respeto. Las personas perciben que están frente a alguien que no reacciona impulsivamente. Alguien que mantiene la claridad incluso en momentos de presión. El silencio también aumenta el impacto de las palabras. Cuando alguien habla sin pausa, cada frase pierde parte de su peso. Pero cuando una persona habla con pausas naturales, el mensaje se vuelve más fuerte. Las pausas permiten que las ideas se asimilen. Permiten que las palabras tengan espacio para resonar en la mente de quienes escuchan. En muchas ocasiones, una pausa breve antes de responder transmite más seguridad que una respuesta inmediata. Demuestra que la persona está pensando con claridad. Demuestra que no siente prisa por llenar el espacio. Este tipo de comportamiento crea una sensación de presencia fuerte y equilibrada. Otro aspecto importante del silencio estratégico es la capacidad de no reaccionar ante provocaciones innecesarias. En la vida cotidiana, es común encontrar situaciones en las que alguien intenta provocar una reacción. Puede ser una crítica, un comentario irónico o una actitud desafiante. Muchas personas responden de inmediato. Intentan defenderse o contraatacar. Pero quienes poseen verdadera autoridad invisible entienden que no todas las provocaciones merecen una respuesta. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa. Cuando una provocación no recibe la reacción esperada, pierde fuerza. La persona que intentaba provocar se encuentra frente a alguien que no está dispuesto a entrar en ese juego. Este tipo de autocontrol envía un mensaje claro. La persona no necesita demostrar su valor reaccionando a cada comentario. Su estabilidad no depende de la aprobación o la crítica externa. Este tipo de comportamiento genera una impresión profunda de seguridad interior. El silencio también permite observar más. Cuando hablas constantemente, tu atención está centrada en tus propias palabras. Pero cuando escuchas y observas, puedes notar detalles importantes. Puedes percibir el tono de la conversación. Puedes notar las emociones de los demás. Puedes comprender mejor el contexto de la situación. Esta información te permite responder con mayor inteligencia. En lugar de reaccionar impulsivamente, puedes elegir la respuesta más adecuada. Con el tiempo, esta forma de comunicación transforma la manera en que los demás te perciben. Tu presencia se vuelve más tranquila. Tus palabras se vuelven más claras. Tus respuestas se vuelven más precisas. Las personas comienzan a notar que cuando hablas, lo haces con intención. No hablas por hablar. Hablas porque tienes algo que aportar. Y esa diferencia cambia completamente el impacto de tu comunicación. El silencio estratégico no consiste en permanecer callado todo el tiempo. Consiste en saber cuándo hablar y cuándo no. Consiste en permitir que las palabras aparezcan en el momento adecuado. Consiste en no dejar que la presión del momento dicte cada reacción. A medida que desarrollas esta habilidad, algo interesante comienza a suceder. Las personas empiezan a prestar más atención cuando decides hablar. Porque saben que tus palabras no aparecen por impulso. Aparecen después de observar, pensar y comprender la situación. Y cuando una persona desarrolla ese nivel de control sobre su comunicación, su presencia adquiere una cualidad especial. Una cualidad que no necesita imponerse. Una cualidad que se percibe en la calma, en la claridad y en el silencio que acompaña cada palabra. Ese es el verdadero poder del silencio estratégico. Capítulo 4. El autocontrol como señal de poder. En muchas situaciones de la vida cotidiana, las personas tienden a asociar el poder con la fuerza visible. Piensan que quien levanta la voz,
Quien domina la conversación o quien reacciona con intensidad es quien tiene el control. Sin embargo, cuando observamos con más atención a las personas que realmente inspiran respeto, encontramos algo muy diferente. Las personas con verdadera autoridad rara vez reaccionan de manera impulsiva. Su mayor fuerza no se encuentra en lo que dicen, sino en cómo manejan sus propias emociones. El autocontrol es una de las señales más claras de poder interior. Cuando una persona es capaz de mantener la calma en situaciones difíciles, transmite una sensación de estabilidad que los demás perciben inmediatamente. La mayoría de las personas reacciona a lo que ocurre a su alrededor casi de forma automática. Si alguien los critica, responden con enojo. Si se sienten atacados, se defienden rápidamente. Si algo no sale como esperaban, muestran frustración o ansiedad. Estas reacciones son naturales, pero también revelan algo importante. Revelan que las emociones están tomando el control del comportamiento. Cuando alguien pierde el control de sus emociones, demuestra que su estado interior depende completamente de lo que sucede en el exterior. Pero una persona con autoridad invisible funciona de otra manera. Esto no significa que no tenga emociones. Significa que ha aprendido a no dejar que las emociones gobiernen cada reacción. Entre lo que sucede y la respuesta que se da existe un pequeño espacio. En ese espacio aparece la posibilidad de elegir. Las personas con autocontrol utilizan ese espacio. Observan la situación antes de reaccionar. Respiran. Evalúan lo que está ocurriendo. Y luego responden con claridad. Este pequeño gesto cambia completamente la dinámica de cualquier interacción. Cuando alguien mantiene la calma en un momento de tensión, envía una señal muy poderosa. La señal de que no está siendo arrastrado por el caos del momento. Esa estabilidad crea respeto, porque las personas tienden a confiar más en quienes mantienen la serenidad cuando otros pierden el control. El autocontrol también se manifiesta en la forma de responder ante críticas. En algún momento de la vida todos recibimos comentarios negativos o desacuerdos. Muchas personas reaccionan inmediatamente tratando de defenderse. Intentan explicar cada detalle, justificar cada acción o demostrar que el otro está equivocado. Pero esta reacción rápida suele mostrar inseguridad. Quien necesita defenderse constantemente demuestra que su seguridad depende de la opinión externa. En cambio, una persona con autocontrol escucha la crítica con calma. No reacciona inmediatamente. Evalúa si hay algo útil en lo que ha escuchado. Si la crítica tiene valor, la considera. Si no lo tiene, simplemente la deja pasar. No siente la necesidad de entrar en cada discusión. Esta actitud demuestra una profunda confianza interior. Las personas perciben que están frente a alguien que no necesita probar su valor en cada conversación. Otro aspecto importante del autocontrol es la forma de manejar la presión. En momentos de estrés o de decisiones importantes, muchas personas se apresuran. Hablan más rápido. Se mueven con tensión. Intentan resolver todo al mismo tiempo. Pero quienes desarrollan autoridad invisible aprenden a ralentizarse en los momentos de presión. Respiran con más profundidad. Observan con más atención. Piensan antes de actuar. Este ritmo más consciente permite tomar decisiones más claras. También transmite una imagen de estabilidad. Las personas perciben que están frente a alguien que no se desmorona cuando las cosas se complican. Alguien que puede mantenerse centrado incluso en circunstancias difíciles. El autocontrol también se refleja en la manera en que una persona maneja sus impulsos. En muchas situaciones cotidianas aparecen pequeños impulsos que buscan una reacción inmediata. El impulso de interrumpir a alguien. El impulso de responder con sarcasmo. El impulso de demostrar que uno tiene razón. Las personas que carecen de autocontrol suelen seguir estos impulsos sin pensar. Pero quienes han desarrollado una presencia fuerte aprenden a observar esos impulsos antes de actuar. Se preguntan si realmente vale la pena responder de esa manera. Si la respuesta contribuye a la situación o simplemente alimenta el conflicto. Muchas veces descubren que no reaccionar es la opción más inteligente. Este tipo de dominio sobre uno mismo genera una forma especial de respeto. Porque el autocontrol demuestra algo fundamental. Demuestra que la persona tiene autoridad sobre su propio comportamiento. Y cuando alguien tiene autoridad sobre sí mismo, los demás lo perciben. No necesita demostrar poder. Su forma de actuar ya lo comunica. El autocontrol también permite mantener la dignidad en situaciones difíciles. Cuando alguien intenta provocar una reacción emocional, muchas personas caen en la trampa. Responden con enojo o frustración.
Pero una persona con autoridad invisible entiende que reaccionar impulsivamente solo fortalece la provocación. En lugar de eso, mantiene la calma. Observa. Responde solo si es necesario. Este tipo de comportamiento desarma muchas situaciones de conflicto. La provocación pierde fuerza cuando no obtiene la reacción esperada. La calma se convierte entonces en una forma silenciosa de poder. Con el tiempo, las personas comienzan a notar esta cualidad. Notan que no pierdes el control fácilmente. Notan que tus respuestas son equilibradas. Notan que no reaccionas por impulso. Esa consistencia crea una reputación. Una reputación de estabilidad. Una reputación de claridad. Una reputación de alguien que puede manejar situaciones complejas sin dejarse arrastrar por las emociones. Y esa reputación genera algo muy valioso. Genera confianza. Cuando las personas confían en tu estabilidad emocional, tu presencia adquiere mayor peso. Tus decisiones son tomadas más en serio. Tus palabras reciben más atención. Tu influencia crece de manera natural. Todo esto ocurre sin necesidad de imponer autoridad. Sin necesidad de levantar la voz. Solo a través de una cualidad que se construye desde el interior. El dominio de uno mismo. Porque, al final, la forma más profunda de poder no es controlar a los demás. Es ser capaz de controlar tus propias reacciones. Y cuando una persona alcanza ese nivel de autocontrol, su presencia se vuelve naturalmente respetada. Esa es una de las bases más sólidas de la autoridad invisible. Capítulo 5. Convertirte en una presencia que inspira respeto. Después de comprender la presencia, el lenguaje silencioso del cuerpo, el poder del silencio y el dominio del autocontrol, aparece una pregunta importante. ¿Cómo se integra todo esto en la vida real? La autoridad invisible no es una técnica aislada que se activa en ciertos momentos. No es una estrategia para impresionar a los demás por un corto periodo de tiempo. Es una forma de ser. Una forma de estar en el mundo. Muchas personas buscan fórmulas rápidas para ganar respeto. Intentan adoptar ciertos gestos, repetir frases de poder o imitar comportamientos que han visto en otras personas. Pero la verdadera autoridad no se construye imitando una apariencia. Se construye desarrollando una base interior sólida. Todo comienza con la relación que tienes contigo mismo. Cuando una persona se respeta a sí misma, sus decisiones reflejan ese respeto. No necesita la aprobación constante de los demás para sentirse segura. No necesita competir por atención ni intentar demostrar superioridad. Simplemente actúa con coherencia. La coherencia es uno de los pilares del respeto. Cuando tus palabras, tus acciones y tus valores están alineados, las personas lo perciben. Pueden confiar en tu comportamiento porque saben que no cambia según la presión del momento. Esa estabilidad crea una sensación de seguridad en quienes te rodean. Las personas tienden a respetar a quienes muestran consistencia en su forma de actuar. Otro elemento fundamental de la autoridad invisible es la claridad personal. Cuando una persona tiene claridad sobre quién es y qué valores guían su vida, su presencia se vuelve más firme. No necesita adaptarse constantemente para agradar a todos. No necesita cambiar su comportamiento dependiendo de quien esté presente. Esto no significa ser rígido o inflexible. Significa tener un centro interno claro. Desde ese centro, la persona puede escuchar diferentes opiniones, considerar nuevas ideas y adaptarse cuando es necesario. Pero su identidad no depende de cada situación externa. Esta claridad interior transmite seguridad. Y la seguridad genera respeto. También es importante comprender que la autoridad invisible no se basa en dominar a los demás. No se trata de controlar conversaciones ni de imponer decisiones. La verdadera autoridad inspira en lugar de imponer. Cuando una persona actúa con calma, escucha con atención y responde con claridad, su influencia se vuelve natural. Las personas comienzan a confiar en su criterio. Comienzan a valorar su presencia. Este tipo de influencia no necesita presión. Surge de la calidad de la presencia que esa persona proyecta. Otro aspecto esencial es la capacidad de tratar a los demás con dignidad. El respeto auténtico no nace del miedo. Nace de la sensación de que una persona reconoce el valor de quienes la rodean. Las personas con autoridad invisible no necesitan humillar a otros para sentirse fuertes. No necesitan elevarse disminuyendo a los demás. Por el contrario, su forma de actuar eleva el nivel de las interacciones. Escuchan con atención. Responden con claridad. Mantienen la calma incluso cuando los demás se alteran. Esta actitud crea un ambiente diferente.
Un ambiente en el que las personas se sienten más cómodas siendo honestas y respetuosas. La autoridad invisible también se fortalece con el tiempo. No se construye en un solo día. Se forma a través de cientos de pequeños momentos. Momentos en los que eliges mantener la calma en lugar de reaccionar. Momentos en los que eliges escuchar antes de hablar. Momentos en los que eliges actuar con coherencia incluso cuando nadie está mirando. Cada uno de estos momentos fortalece tu presencia. Con el tiempo, esta forma de comportarte se convierte en parte natural de tu personalidad. Ya no necesitas pensar en cada gesto o en cada palabra. Tu forma de estar en el mundo refleja automáticamente tu equilibrio interior. Y cuando esto ocurre, las personas comienzan a percibirlo. Perciben que estás cómodo con quien eres. Perciben que no necesitas impresionar. Perciben que tu presencia es estable. Esa estabilidad tiene un efecto profundo en cualquier entorno. En el trabajo, las personas comienzan a confiar en tus decisiones. En las conversaciones, tus palabras reciben más atención. En los momentos de tensión, tu calma ayuda a equilibrar la situación. Todo esto ocurre sin necesidad de imponer autoridad. Ocurre porque tu forma de actuar inspira respeto. A lo largo del tiempo, descubrirás algo importante. El respeto más fuerte no es el que se exige. Es el que aparece de forma natural cuando una persona demuestra integridad, equilibrio y claridad interior. Cuando tu presencia se construye sobre estos fundamentos, no necesitas esforzarte para imponer respeto. Tu forma de caminar, de hablar y de escuchar ya transmite ese mensaje. Las personas lo perciben incluso antes de que digas una palabra. Esa es la esencia de la autoridad invisible. Una fuerza que no necesita imponerse. Una presencia que no necesita demostrarse. Una forma de estar en el mundo que habla por sí sola. Y cuando desarrollas esa presencia, descubres algo que muchas personas pasan toda su vida buscando. El respeto deja de ser algo que tienes que perseguir. Se convierte en algo que surge naturalmente de quien eres.